José Agustín, ¿cuánto tiempo lleva usted como peregrino a Lourdes? Pues 8 o 10 años. ¿Y le ha hecho la Virgen algún favor? Pues sí. ¿Me lo cuenta? Pues mira, si eres buena te contaré. Pues lo sabremos hoy en Aragón en Abierto. Antes, la actualidad pasa esta tarde por la estación Delicias de Zaragoza. Muchas personas viajan hoy viernes a la ciudad de Teruel y es que se espera que esta ciudad, Jennifer, triplique su población. Estos son solo algunos de los viajeros que ya vemos. Así es, Alba. Buenas tardes a todos. Bueno, como veis, esto es lo que se respira aquí en los andenes de la estación de autobuses de Zaragoza. Y es que ahora mismo, como tú bien dices, a las 5:30 va a salir no uno, sino 4 autobuses que van a hacer el servicio Zaragoza-Teruel. Y es que este viaje a Teruel a disfrutar de los días más grandes de las fiestas de la Vaquilla del Ángel congrega muchísimas personas aquí en la estación. Hay que decir que ya se llevan el vino. Jóvenes. Sí, la verdad es que la gente joven se lo lleva casi todo de aquí, la verdad, para no tener que hacer compras, ya que no saben si mañana abrirán o no los comercios ahí. Es que, como tú también bien decías cuando nos dabas paso, Teruel va a triplicar su población estos días. Esta noche se prevé que las 1000 plazas hoteleras estén al 80% y mañana que sea un 100% lo que se consiga llenar. Y como vemos, ahora mismo no podemos hablar con casi ninguno de los viajeros porque están subiendo muy rápidamente. Cuando los hemos preguntado nos han dicho, es que perdemos el autobús. Están ansiosos, como veis, por subir, por empezar a disfrutar ya de lo que es este fin de semana de ferias, de vaquillas. Y como os digo, sobre todo jóvenes, y son 4 autobuses, pero dentro de 2 horas, a las 7:30, va a salir otro servicio que suponemos que también no saldrá simplemente un autobús, sino que serán varios los que hagan este recorrido, que normalmente cuenta con muchísimos viajeros para disfrutar, como os decimos, de todas estas fiestas. De hecho, aquí tenemos otros jóvenes que os voy a ver si me quieren contar ellos algo sobre estas fiestas. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para Aragón en Abierto. Bueno, ya ves, son un poco asustadizos. Ellos están pensando más en lo que es la fiesta que en atendernos a nosotros y por eso se van todos así como de tapadillos. Pero si os fijáis, lo más importante, van con mochilas gigantescas, esterillas, sí, y hemos visto incluso a alguien que llevaba hasta neveras. Pero bueno, es que claro, toda precaución es poca, hay que ir bien preparado cuando uno va de fiesta a disfrutar, porque nunca sabes lo que va a dar de sí la noche y los días de fiesta. Y de momento esta es la última hora aquí en la estación de Delicias. Como decimos, 4 autobuses salen ahora a las 5:30 de Zaragoza a Teruel y van todos llenos. Pues desde luego que llenos, porque se espera, como tú decías, que Teruel triplique su población. Más tarde veremos cómo está el ambiente en la salida de los trenes también hacia Teruel. Y hablamos mientras de otro viaje. Más de 200 personas han partido hoy en peregrinación desde Zaragoza para visitar el monasterio de Nuestra Señora de Lourdes. A primera hora de la mañana han hecho una primera parada en la Basílica del Pilar. Algunos ya han peregrinado hasta 14 veces. Oye, Dígame. ¿Qué pasa? Dígame, me dice, oye, dígame. Dígame, pues mira, que vamos a Lourdes, a Francia. Vamos 7 autobuses. Nada menos. La hospitalidad de Lourdes se dedica a llevar enfermos y inválidos a Lourdes. Pues yo vengo de la residencia de Santa Teresa. ¿Todo el mundo que se va a Lourdes es de Zaragoza? No, hay gente que viene de Granada, de Madrid, de todas las ciudades. Les gusta esto de Zaragoza, les gusta mucho. El primer año que fui a Lourdes, tenía un dolor de rodilla tremendo. Y a la vuelta, con que fui a la vuelta, cuando voy a la residencia, que estoy en una residencia, y me dice, oye, ¿qué tal la pierna? Digo, que viene ni que 8 cuartos. Y entonces, nuevo. ¿Le tiene usted mucha devoción a la Virgen? Mucha. Como la Virgen del Pilar. Aún te todas la misma. Pero aún te hace más emoción cuando la ves. Yo la primera vez me quedé, que me parecía que me habían dado algo. A los enfermicos no los vamos a dejar solos. Llevamos médicos, llevamos enfermeras. Que tú eres farmacéutica. Sí. ¿Están a salvo? Sí, están a salvo. Están preparados y están cubiertos con todo tipo de medicación. Y un montón de médicos que van. Lo que buscas es una paz y un encontrarte con todos. Tú otro. ¡Hombre, la más guapa de toda Zaragoza! Estos son confesiones en la Puerta del Pilar. José Agustín, que veo que se lleva a Lourdes hasta Aragón Televisión. Hombre, eso, Aragón en televisión entre los corazones, me lo llevo entero. Pues mira, básicamente llevamos fruta, verdura fresca, porque es lo que normalmente necesitan los enfermos, y algo de dulce para la mañana, por lo menos para poderla alegrar a primera hora. Jesús, ¿qué edad tiene usted? 91 años. ¿Y se va de excursión? Sí. ¿Es la primera vez que va? Sí. ¿Le va a pedir algo a la Virgen? Sí. ¿Nos lo puede contar? Que me dé buena salud.
Ya tengo 79 años, corazón. Pero dije, tengo que ir, porque esto se tiene que llevarse a la Virgen una vela, pero bastante grande. Que muchos piensan que van a volver corriendo, y la Virgen no hace esos milagros. La Virgen te limpia y te ayuda en tu enfermedad y en tu existencia. ¿A dónde van ahora? Pues ahora vamos a la celebración eucarística, donde nos van a poner las medallas a los que vamos a la hospitalidad de Lourdes. ¿Y quién la preside? El vicario general don Manuel Almor. Nosotros somos el grupo de la parroquia del Sagrado Corazón. Muy jóvenes todos. Muchísimos jóvenes, tenemos muchos allí, gracias a Dios, y participan todos de este tipo de actividades. Muchas veces se habla de la falta de devoción entre los jóvenes, pero vemos que no siempre es así. Míralos. Claro que sí, con muchísima ilusión, con muchas ganas y para ayudar a todo el mundo. Oh, yes, I said it, cause I can. Cause today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Le dejamos que vaya. Pues muchísimas gracias, señorita. Gracias, buenos días a todos. Hala, adiós. ¿Recuerdan a José Guaus, el pastor de Alins del Monte? Hace 4 años le visitamos y nos contó que él no se iba a quitar nunca a sus ovejas o a sus cabras porque sin ellas no podía vivir. Pues bien, 4 años después, como pueden comprobar, sigue haciendo lo mismo cada día. Lo recordamos en unos minutos, aquí en Aragón en Abierto. Enseguida lo veremos. Antes les damos una buena sugerencia por si no tienen planes para este fin de semana. Es el Monasterio de Piedra, donde está ya mi compañero Adrián. Además, hoy vamos a poder disfrutar de una exhibición de aves rapaces, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Pues bien, como bien decías, nos encontramos en el Parque Natural del Monasterio de Piedra. Estoy aquí con Mariló, que es la encargada de la exhibición de aves rapaces. Hola, buenas tardes, Mariló. Buenas tardes. Bueno, Alba, pues como comentábamos, hay una exhibición. Lo único que nosotros vamos a ver un pequeño ensayo de lo que hacen, porque como buenos artistas que son estas aves, necesitan su tranquilidad, su ambiente en silencio, entonces nuestra simple presencia les podría molestar. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplar de ave que nos va a sacar ahora mismo Mariló. ¿Qué tipo de ave vas a sacar, Mariló? Pues vais a ver a un halcón sacre que va a volar a lo largo de la exhibición. Lo tenemos aquí, es un pollito además muy jovencito, criado por nosotros, y aquí lo tenemos. Esto es un halcón sacre, es un ave de alto vuelo y es uno de los animales más rápidos del mundo. ¿Qué tipo de aves podemos ver en esta exhibición? En esta exhibición vemos aves que pertenecen a los grupos en los que se dividen las aves rapaces. Vemos tanto halcones, vemos águilas, que también son aves de altos vuelos, vemos ratoneros, buitres, rapaces nocturnas, búho real, lechuzas, pues un poco de todo para que la gente aprenda pues un poco acerca de cada grupo. ¿Qué aves nos tienes preparadas ahora para que salgan? A Junior aquí en su sitio, preparado ya para después. Ajá. Y ahora vamos a ver el vuelo de unas águilas que son suramericanas. Y vamos a ver enseguida, aquí tenemos ya las águilas. Bueno, Alba, si te has dado cuenta, ha sido a abrir la puerta y ya enseguida a salir, ¿eh? Sí, y bueno, están además muy acostumbrados a volar, están muy acostumbrados a la gente, no se asustan, no se estresan. De hecho, lo veréis enseguida, pasan a 1 milímetro de las cabezas de la gente sin ningún tipo de problema. Y ellos son de los que vuelan aquí abajo en el voladero. La verdad, Alba, te tengo que decir que antes hemos sacado un ratonero, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, y se ha puesto un poco nervioso por nuestra presencia, por la presencia de los compañeros del equipo. Sí, pero bueno, hay que decir que los Harrys estoy al lado de Mariló, cerca, y el Harry ha venido a la mano de Mariló enseguida, y él tan tranquilo como si nos conociera de todos los días. Exactamente, ellos no se asustan con nada. ¿Cuántos pases tenemos de esta exhibición al día, Mariló? Hacemos 3 exhibiciones de vuelo cada día, 2 por la mañana y 1 por la tarde, bueno, que es la que estamos a punto de hacer ahora. Y las hacemos pues desde el 1 de marzo al 1 de noviembre, todos los días tenemos 3 vuelos. O sea, aún tenemos bastante verano por delante para aprovechar de estas exhibiciones. Claro que sí, un buen plan para el fin de semana. Además de los Harrys, comentábamos que había búhos, águilas, ¿verdad? Sí, buitres también, volamos buitres, ya te digo, ratoneros, las águilas, halcones, un poco de todo, de todos los principales grupos en los que se dividen todo el gran mundo que es el de las aves rapaces, que hay muchísimas especies. ¿Qué ave suele ser la que más le gusta al público?
Pues todas tienen lo suyo. Hay algunas que impresionan mucho pues porque vienen de muy lejos, como es el águila, por ejemplo, el águila verdadera. La lanzamos además desde la cima de una montaña, coge térmicas, bueno, viene volando muy alto, las llegadas suelen ser bastante espectaculares y eso es algo que a la gente le gusta mucho. También, por ejemplo, estas aves que están volando ahora, los harris, gustan mucho por la proximidad, ¿no? Porque casi que porque te se acercan bastante. Exactamente. Una de las estrellas es el buitre leonado, porque gusten más o menos las aves, un buitre leonado de 2,80 metros de envergadura a un dedo de tu cabeza no deja indiferente. No, la verdad que no. Comentaba a mi compañera que todos los niños que hay por aquí están bastante anonadados con estas aves. Les encanta, les gusta muchísimo. Además, bueno, mediante la educación medioambiental conseguimos pues que aprendan muchas cosas acerca de las aves, que las respeten y la verdad es que conseguimos cositas, sí, es interesante. Y bueno, vamos a sacar esa ave que teníamos escondida al final para ver ese vuelo. Vale, pues vamos ahora a ver si recogemos a todos estos harris. Voy a avisar a mi compañera. Un momentito. Bueno, Alba, pues podemos venir aquí al monasterio. Sí, o sea, es que no nos quita ojo. Mira, ahora mismo está mirando a nuestro compañera a cámara. Bueno, pues nada, ya saben, si no tienen plan este fin de semana, se pueden acercar al monasterio de Piedra a ver esta exhibición de aves rapaces. Pues desde luego es una buena alternativa. Volveremos con vosotros en directo. Gracias, Adrián. Hello, I'm striker. I'm midfielder. I'm defender. I'm captain. I'm goalkeeper. Y además de saber inglés, estos chicos son las estrellas de fútbol del futuro. ¿Quieren conocerlos? Pues podrán hacerlo en unos minutos en Aragón en abierto. Igual me habría muerto ya. No, esto es la salud, el campo. Bueno, José, hace 4 años descubrimos la pasión de José Guaus, el pastor de Alins del Monte en Huesca. Por aquel entonces tenía 83 años y decía que si le quitaban las ovejas se moría. Antes era labradora. Pues damos hermanos en casa. Pues bien, hoy con 87 años ya sigue haciendo lo mismo cada día, salir al monte con su rebaño, aunque ya no es de ovejas. Nosotros hemos tenido el placer de acompañarle y de volver a sorprendernos. José Guaus, parece que el tiempo no pase por usted. No. Pero si es que tiene el zurrón guardado hasta en el mismo sitio que la última vez que vinimos. Por la noche de colgar aquí, esta mañana subo arriba, pongo ya todo lo que he de poner y lo vuelvo a colgar aquí. ¿Cómo está usted tan guapo? Sigue cada día saliendo al monte con el rebaño igual. Sí. Incluso, José, el perro es el mismo también. Sí. Miki se llama. Miki. ¿Y este perro? Si, por ejemplo, se me van las cabras, y digo, ¿dónde están las cabras? La marcha ha disparado, ¿a dónde están las cabras? Me lleva. Y un día que yo me equivocaba, porque yo pensaba que se habían bajado por unos campos que había sembrado, y luego allí digo, pues no sé dónde están. Entonces tanto viene el perro, igual que si hubiese una persona. Y digo, ¿dónde están las cabras? Entonces, al revés. Y me digo, ¿dónde están las cabras? ¿Qué ha cambiado desde la última vez que vinimos a verle, José, en su vida? ¿Ha cambiado algo? Pues no, algo lo mismo. Lo único que ha cambiado es salir por las noches. Que antes iba a dar alguna vueltecilla. Sí, por semanas. ¿Pero usted cuánto anda cada día? 2 kilómetros por lo menos cada día, solo menos. Y 3 y 4 kilómetros algunos días. La última vez que vinimos usted tenía 83 años, ahora va a 87. Sí. Pero fuerte, ¿no? Se le ve fuerte. Pues sí, de momento sí. Vemos que las sigue tratando igual de bien, ¿eh? Sí, Saltan sí. bien en las rocas. Ah, sí. Pero que se ha cambiado el rebaño, que antes tenía ovejas y ahora se las ha quitado. Antes teníamos lana, ahora tenemos pelo. ¿Y por qué? Dan más faena a las ovejas. Sí, y no hay que esquilarlas estas. Estas vienen ya con el pelo corto. Claro. Miki, dale que vengan, dale. Anda ya, dale que vengan. Anda al otro lado, te ha mordido una. Oh, es muy malo. También. ¿Pero qué ha mordido? La ha mordido una cabra. ¿Quieto allí? Quieto allí. ¿Y no le dio pena quitarse las ovejas? Sí. Mira, cuando las vi marchar para allá, que me dio una pena. Ay, que se le encogió el corazón. Sí. No lloré, pero poco menos. Poco le faltó. Como pastor, ¿qué es más fácil de llevar? ¿Las ovejas o las cabras? La cabra es más inteligente. La oveja es más tozuda. Es más, a dónde va una van todas. Sí. Y a la oveja no le pegues, que no eres nada. La cabra, tú que levantes el palo, me cago en ella.
ya escapan. A usted le viene de toda la vida, ¿no? Lo de ser pastor. Sí, a los 15 o 16 años me puse yo con ganado. Yo lo pasé muy mal de joven. Se murió mi padre cuando yo tenía 16 años. Y mis hermanos a la mili, los dos. Tenía que trabajar a casa para comer 6 o 7, para trabajar yo solo. ¿Y usted tenía que mantener a 6 o 7? O la fuerza. Con 16 años yo no había labrado nunca. Tenía que coger las mulas cuando se hacía de día me hacía labrar. Y labrando todo el día. Solo pensaba en trabajar. Y gracias, que yo digo que muchos dicen de Dios y no Dios. Yo en aquel tiempo me parecía que Dios me daba fuerza para hacer lo que hacía. A ver, ¿qué llevamos este año en el zurrón? Llevo estas botellas que no se calienta el agua. Anda, con termo para que mantenga el fresco. Claro, claro. Y llevo otra, esta pequeña para el gato, ahí para el perro. ¿Ah, sí? La botella de José y la botella del perro. ¿Y el almuerzo? Pues yo me compro mucho de esto que me gusta. ¿Le gusta la pasta? Sí. Entonces, pasta con carne de pavo. Me he dejado la fruta. Ah, la fruta. No. ¿Se nos ha olvidado? No. Un plátano. Lo llevo. Y una pera. Plátano y pera, pues bien. Se me lleva todos los días, las frutas. Me parece que no lo jubilaremos nunca a usted. Hoy, ya me jubilará Dios, ya. Y cuando uno está fastidiado, dice, wow, es que se mejorará. Pues puede hacer muchas cosas para mejorarse. Pero cuando dicen uno, este ya no tiene mejora, pues ¿ya para qué? Claro, pues claro, es verdad. Y lo hizo con una sonrisa en la boca, ¿eh? No, si es José, permita que le dé un besazo. Madre, qué encanto de hombre. Le vamos a dejar que usted siga con su jornada y nosotros con la nuestra. Claro. Ha sido un placer volver a coincidir con usted. Hombre, yo también, este Rasmus me pasó bien. ¿Sí? Sí. Pues nos alegramos nosotros más todavía. Pues que hay algunos que no les guste que vayan a molestar ni nada. A mí no me importa nada, todo esto lo hago a gusto. Y después de este emotivo encuentro 4 años después, nos vamos ahora hasta Alcañiz, hasta la cocina, para proponerles un plato muy aragonés. Ahí está nuestro compañero Antonio, que nos va a explicar todo. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Hola a todos. Por fin ha llegado el viernes, menos mal, ya vamos a descansar un poquito. Pero antes queremos preparar un plato, yo diría que muy aragonés, sobre todo por los ingredientes, ¿verdad, José Antonio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es por el ternasco de Aragón. Es un plato típico de la zona, pero le hemos cambiado un poquito en vez de asarlo. ¿Cómo se va a llamar? El plato se llama el ternasco de Aragón, con puré de patata trufado y espárragos trigueros y germinados. Y germinados, que son estas cositas que tienes aquí que yo no había visto nunca, que parece soja, a ver si lo puedo coger bien, y son los gérmenes, ¿verdad? Sí, de los espárragos. Correcto. O sea, las raíces o cuando están naciendo, ¿no? Podríamos decir. Eso mismo, sí. Eso es justamente cuando está naciendo el espárrago. ¿Ya qué sabe? ¿A espárrago? A espárrago, sí. Espárrago, sí, ¿no? se potencia bastante el sabor. Vamos a preparar además la pata de ternasco de una manera muy especial, al vacío, lo vamos a ver en unos minutos, pero primero vamos a repasar los ingredientes. Vamos a necesitar paletilla de ternasco. Paletilla de ternasco de Aragón. También vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón. Importantísimo. Ajos. Romero, manteca de cerdo. Esta sal, que está en las quitas, tiene un nombre muy especial, ¿verdad? Es salmaldón. Salmaldón. También tenemos patatas, trufa y trufa del Monroyo. Y además, por supuesto, los espárragos trigueros, los gérmenes. Y esto que vemos aquí, ¿qué es? Es una reducción de vino del somontano con un poquito de azúcar. Es simplemente para decorar y para darle un toque de aragonés. ¿Y de dónde surge la idea de este plato, José Antonio? Bueno, pues es más que nada por trabajar un poquito diferentemente el ternasco de Aragón, hacerlo de otra manera. Pues hay que empezar por algún sitio. Yo creo que por el principio, como en cualquier plato, por la patata. Vale, muy bien. Sí, ¿vamos pelando una patata? Venga, bueno, pues José Antonio se pone en marcha, se pone a pelar patatas. Yo me asomo por aquí, por el balcón, que estamos en el Parador de Alcañiz, un sitio maravilloso. Y en unos minutitos regresamos y vemos esta paletilla de ternasco. Bueno, pero disfruta de las vistas, pero también echa una mano, Antonio. Enseguida volvemos con vosotros hasta Alcañiz.
Mientras nos vamos hasta Huesca, hoy en día allí el que no tiene huerto es porque no quiere. El terreno y el agua para regar se alquila por 32 euros al mes. Ya son muchos, por tanto, los que se han animado, la hora verdad, a tener un huerto por ese precio. Hola, muy buenas tardes, Alba. Pues es que aquí un tercio del terreno ya lo tenemos alquilado, ¿eh? En Huerta Fácil. Mira que pimiento verde más majo, más lustroso y más sano te estamos enseñando. Y eso que no hace falta ser un experto aquí para tener un buen huerto, ¿verdad, Fernando? Que fue el que tuvo la idea de alquilar 50 metros de terreno, fértil y bien bueno. Con riego por goteo, que estamos viendo aquí el sistema, 32 euros. Y oye, la gente se va animando. Exacto. Tenemos ya un tercio de las parcelas alquiladas y la idea nació como una propuesta sencilla para que la gente pudiera cultivar sus hortalizas sin las grandes complicaciones que muchas veces tiene un huerto. Claro, porque hay que comentarlo, que hay gente mayor que tiene pues un poco más de tiempo a lo mejor que los que están trabajando y pues empiezan a las 7 de la mañana hasta las 10 que empieza a apretar el sol y tienen un huerto que da envidia verlo, pero oye, que no está nada mal y no requiere tanto tiempo precisamente por lo del riego, ¿no? Exacto. El riego se trata de un sistema de riego por goteo que permite en todo momento tener las hortalizas correctamente regadas y para estos tiempos en los que andamos tan faltos de tiempo, viene muy bien pues por si te quieres marchar de vacaciones o cualquier cosa así. Que lo puedes programar y ya te despreocupas de eso. Exacto. Ahí, de hecho, tenemos mucha gente que apenas viene por el huerto y simplemente viene a cosechar y gracias al sistema de riego, que además ahorra muchísima agua comparado con otros sistemas de riego, permite pues tener siempre las hortalizas en el punto exacto de riego. Bueno, por aquí tenemos algunas cebollas, borrajas. Vamos a pasar porque el perfil ideal de cliente de esta idea que tuvo Fernando junto con su mujer, y por aquí hay muchos pimientos bebés, como dice Valeria, la hija pequeña de Fernando, ¿verdad? Ahora, lo de los sí, huertos. sí. Está muy de moda, pero es que no es para menos, porque, oye, la economía, eso que te ahorras, porque te dan aquí 50 metros cuadrados para hacer tus cosillas, y mira, Santi es el que decimos el cliente prototipo, perfil perfecto, porque es principiante del todo, pero, Santi, tienes ahí unos calabacines que, de verdad, da gusto verlo. Mira. Pero dice la gente mayor, bueno, los hortelanos que nos estarán viendo, que tan grande no hay que dejarlo, ¿sabes? Esto yo te lo digo ya, que me lo ha dicho algún hortelano entendido, esto para los tocinos. Yo quiero que lo recoja mi crío, entonces lo voy a dejar crecer, viene esta noche y lo recogeremos mañana. Y bien de ilusión que le hará encima. Claro, pues si es que para eso es. Y tenemos algo más, aparte de calabacines. Mira. Está emocionado, Venga, que esto no lo habéis visto, ¿Has visto? Hombre, emocionado, no emocionadísimo, que es la primera vez que tiene aquí. Mira qué sandías. Pero tienes unas cuantas además. Sí, esto crece, Aquí hay una, otra, luego hay más Parece por allí. que tiran, ¿no? ¿Melones también plantaste? Sí, mira. ¡Uy, qué vas a pisar el melón! Me cago en... El cámara. ¡Ay, Dani! ¿Qué pisas el meloncino? Es que es pequeñín. Y lo tenemos que proteger a este que es pequeñín. Pedazo de melón. Todavía no se puede coger, eso es muy pequeño. Esto es que sería un poco, bueno, como delicatessen, ¿no? Sí. Que lo pequeñín así es como más... ¿Y los pepinos qué? Hay pepinos, mira. Mira, están por aquí, que tenemos un poco de todo, porque luego vamos a enseñar otra cosa, de esta huerta. Pepinos. Esto y además los acabas de descubrir ahora, ¿no? Sí, porque es que está entre la mata y por ahí, mira, otro. ¿Otro? Sí. Ole. Hace ilusión, vemos, ¿no? Sí, hace mucha ilusión. No, desde luego, claro. Si todo el mundo lo lleva con tanta ilusión, Laura. Sí, desde luego, si todos los hortelanos son tan motivados como este, sí. Deben estar contentísimos. Cebollas, pero vamos a enseñar una cosa, porque hemos dicho que era principiante. Yo voy con cuidado sin pisarte nada. Santi, los calabacines, los pepinos y todo eso están muy bien, pero el otro día, Alba, ¿recuerdas? Que estuvimos en casa, iba Dani en cámara pisando con cuidado. Cuidado, Dani. Muy bien, lo has hecho muy bien, Dani, muy bien. Ojo a las sandías, Dani. Bueno, ¿recuerdas que Jesús de Ensesa nos enseñó que tenía un huerto con un empalado que era digno de presumir? Pues es que Santi, sinceramente, comparado con el de al lado, pues aquí sopla un poco de viento y se te va todo. De 20 kilómetros por hora, mírate. Que esto no está bien fijo. No está, bueno, la segunda clase será el empalado, ¿no? Sí, mira el profesional de mi vecino. Hombre, claro, Santi, que lo está haciendo muy bien, que poquito a poco se va aprendiendo, pero que la verdad que su vecino hortelano lo tiene el empalado bastante mejor, Alba. Desde aquí animamos a que todo el mundo pues se anime también a tener un huerto, porque las cosas cuando las crías y las mimas tú, pues luego saben mucho mejor. Pues desde luego, claro que sí, cosas caseras que saben mucho mejor, como el plato tradicional que les recordamos nos están preparando en Alcañiz. Vamos a ver cómo vaya esa paletilla de ternasco, ahí la vemos. Hola, Antonio.
Ahí la vemos, ya la hemos salado y ahora lo que vamos a hacer, Alba, buenas tardes de nuevo, es meter la pata. José Antonio. Meter la pata. Pero vamos Oye, a meter una la por pata. persona, ¿no? Fíjate tú lo que vamos a Calculamos. hacer esta tarde. Que luego se Bueno, quedan más igual se puede chiquitillas. compartir, ¿no? Una pata por dos. Ah, no. Sí, esto es para ¿Sí? dos personas. Ah, vale. Personas, ¿verdad? Si es que son bastante generosas, Alba. Aunque yo sé de alguno y de alguna que se comería una entera. Bueno, vamos a meter la pata, nunca mejor dicho. La vamos a meter en una bolsa, ¿eh? Cuidado, que no nos referimos a otra cosa. La metemos en esta bolsa porque hemos dicho que íbamos a preparar esta paletilla de ternasco al vacío. Correcto. Vamos a poner la paletilla de ternasco al vacío con una hojita de romero. Así directamente, no hay que deshojarlo ni nada. No, ya está bien así, un poquito lavado y ya está. Un poquito de manteca de cerdo. ¿Tampoco se extiende? ¿Se pone así? No, porque luego ya se extiende con el calor. Ya